Pero me dijeron una cosa muy curiosa. Me dijeron, es que el seguro es una cosa que tú pagas y tienes el año siguiente cubierto y no hay morosidad. La morosidad es cero, porque si tú no pagas el seguro no tienes el año cubierto. De hecho, es que de las pocas cosas que hay en este mundo económico que se paga antes de utilizarlo. Y hay muchos inversores míos que tienen 40, 50 y me dicen, ay, me he enterado de esto muy tarde, muy tarde. No es tarde, es que te des cuenta de que sea el momento tuyo y empezar, ¿no? Yo aconsejo también, contractualmente, que no se hace mucho en España, obligar al inquilino a hacerse un seguro de su parte. Acostumbrados a ver agua, pero claro, acostumbrados, para que te hagas una idea, de ver agua por las rodillas. No ver agua a 2 metros, claro. La cosa cambia. Y a raíz de ahí nació la idea de, vinieron muchos jóvenes a ayudarnos, se volcó toda España, sí, estamos qué bonito, muy agradecidos. ¿no? Y entonces se hizo un cambio de chip, el concepto que yo tenía de ganar dinero solo, y de ahí nació la idea de crear una fundación para fomentar la cultura financiera. Se confunde con educación financiera. Y educación financiera es la sabiduría que hay para invertir a nivel de bolsa, inmobiliaria, oro, lo que sea. Y la cultura financiera es cómo utilizar y manejar el dinero en tu día a día. O sea, la libertad financiera, pues eso se le llama, ¿no? Lo que te hace ser libre realmente de tu tiempo, de poder dedicarte a proyectos que te gusten realmente. Eso es brutal. Hola, buenas. Estamos de aquí otra vez en una entrevista súper chula, ya veréis. Tenemos a Dorado. Dorado es especialista en seguros y riesgos, por supuesto, porque los seguros van asociados. Y además ha creado recientemente una fundación que nos va a explicar de qué va. Buenas. Hola, encantado. Muchas gracias por estar en mi espacio, en esta entrevista. Va a estar genial porque ya verás, lo vas a pasar súper bien y además vas a dar un contenido que nos va a ayudar mucho a nuestra comunidad en la inversión, porque es muy importante saber todo lo que es referente al seguro. Explícanos un poquito más sobre cómo has llegado a este tema, que son los seguros, cómo ha sido tu trayectoria, qué has estudiado, qué te gusta, qué no te gusta. Bueno, lo primero es darte las gracias por estar aquí, porque es un espacio, además, solo estar contigo es ya un regalo. Y bonito. Como nos conocemos de eventos, ¿verdad? De eventos, Javier, ahí ha como sido te gusta ir a los eventos igual que yo, y encima nos gusta pues la gente y sobre todo el sector sí, de inversores inmobiliarios. Es que aprendes un montón. Es que se aprende un montón. En los grupos estos se aprenden un montón. Y en los networkings aún más, porque conoces a la persona además, ¿no? Yo más que aprender, aparte de aprender, que me encanta, sobre todo es que es un perfil de personas con las mismas inquietudes. Y disfruto. Me siento a gusto, tenemos las mismas inquietudes, aprendes y te sientes más que nada identificado. A mí me costó mi tiempo hasta que encontré, en varios foros se llama encontrar tu charca. Ah, muy bien. Y esta pues es mi charca, me siento a gusto, me siento cómodo. El sector que te ha movido, ¿no? Sí, Que te ha... Y da igual las edades, los sexos, de dónde vienes, de la zona, da igual. Vas a los eventos y como que estás en tu casa. Exacto. Además la acogida es muy buena, ¿no? Y se habla de lo mismo. Son las mismas inquietudes, lo mismo, los mismos miedos. Todo el mundo hace lo mismo, todo. ¿Verdad? Y cuando me dijiste que hacías un evento aquí en Badalona, dije, pues allá vamos. Porque tu evento, digo, es diferente porque encima se hacen en Madrid, se hacen en cualquier sitio. En Alicante también están haciendo, pero el tuyo, digo, oye, me lo dije, vamos porque sabes que la gente con la que va a ir va a ser lo importante, sí, el conocer y que la gente no tiene tampoco prejuicios, estás en tu salsa, en pocas palabras. Eso es. Y explícame un poquito sobre tu historia, cómo ya has llegado a los seguros, qué es lo que te gusta, qué has aprendido. A ver, mi historia, yo puedo decir que mi historia es muy bonita. Muy bonita porque tiene cosas chulas, cosas menos chulas, cosas muy menos chulas, pero bueno... mi historia yo empecé muy joven, ¿vale? O sea, técnicamente empecé a trabajar, creo que con 11 años, más o menos, porque vengo de una familia muy pobre, ¿no?
Y mi padre, pues era muy buena persona y le dejaban endeudado, me dejaban a deber dinero en su trabajo, y hacían lo que era una pelota. ¿Sabes? Pues ahora te doy tanto y te dejo a deber tanto, y al mes que viene te doy tanto, pero siempre le quitaban. Entonces, y en la crisis del 89-90, pues le despidieron, se quedó mal. Y a mí en aquel entonces, yo era relaciones públicas de una discoteca. Yo vengo de la zona de la Ruta del Bacalao. O sea, valenciana. Sí, sí. Y casualmente una compañera del instituto me dijo que estaban buscando una persona comercial para vender seguros y tal. Yo seguro no sabía nada y fue muy bonito porque cuando me hicieron la entrevista, más la recuerdo perfectamente, yo tenía 14 años, 15 por ahí. Yo, ¿qué hago? Pero bueno, digo, bueno, yo siempre he sido a ver qué me dicen. Y me decían los seguros, ya con esa edad no tenía ni idea de lo que era un seguro, pero me dijeron una cosa muy curiosa. Y para que entiendas cómo funciona el seguro, ¿no? Y tu audiencia, que me dijeron, es que el seguro es una cosa que tú pagas y tienes el año siguiente cubierto y no hay morosidad. La morosidad es cero. Porque si tú no pagas el seguro, no tienes el año cubierto. De hecho, es que de las pocas cosas que hay en este mundo económico que se paga antes de utilizarlo. El seguro siempre se paga un año. Qué bueno, ¿eh? Una reflexión. Y yo, con 14 años, dije, pues no me va a pasar como a mi padre. Pues que no me pueden dejar de ver, claro. Claro. Es un buen sistema, ¿no? Claro, yo dije... Me pagan por anticipado. Me pagan por anticipado, bueno, esto no me va a pasar como mi padre. Y empecé, pues yo estaba estudiando en el instituto, obviamente, los fines de semana también trabajaba en la discoteca, y empecé pues poco a poco, y los seguros se crean carteras, y vas poco a poco, entonces te haces mediador de seguro, vas creciendo, vas progresando y bueno, la vida te va llevando por sus caminos. Qué bueno. Y la verdad es que ya han pasado 36 años. ¡Wow! Son años. Y pues bueno, sabes un poco de todo, pero sobre todo tienes más experiencias. Y dentro de esas experiencias es curioso y me gusta que me lo preguntes porque va ligado a lo otro. Yo estoy en mi zona de actuación, aunque tenemos en toda España, ¿no? Pero mi zona de actuación es lo que se llama la comarca de la Ribera, que es una de las zonas que estaba afectada por la Dana hace 2 años. ¿Y qué pasa? Que yo después de muchos años, aunque esta en nuestro caso era la 4ª Dana, claro, la zona, así como la zona de Paiporta, por eso hubieron más muertos, la zona nuestra, que es la de Algemesí, que hubieron 2-3 solo, dentro de la desgracia, 2-3 solo, porque estamos más habituados, ¿no? Y después de 36 años, fue un choque, porque estamos... A mí me impactó un montón, la verdad. Claro, pues imagínate nosotros que venimos de vamos a decir, acostumbrados a ver agua, pero claro, acostumbrados, para que te hagas una idea, de ver agua por las rodillas. No ver agua a 2 metros, claro, la cosa cambia. Y a raíz de ahí nació la idea vinieron muchos jóvenes a ayudarnos, se volcó toda España, sí. Estamos qué bonito, muy agradecidos, ¿no? Fue muy chulo. Y entonces se hizo un cambio de chip de decir, ostras, el concepto que yo tenía de ganar dinero solo, la verdad es que no me puedo quejar, me ha ido bien, cambió y vimos cosas muy surrealistas en general, ¿no? Y de ahí nació la idea de crear una fundación para fomentar la cultura financiera. ¡Qué bueno! Porque de ahí me encanta el proyecto, ¿no? Vimos las diferencias, sí. Y la verdad es que nació ahí. Entonces, continuó con los seguros, pero bueno, realmente están haciendo ahora, este año 26, la hemos puesto en marcha y van haciendo. Qué chulo, hace poquito, muy Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tratáis en esa fundación? O sea, ¿qué tipo de clientes o cómo lo gestionáis? O sea, ¿el objetivo de la fundación es la ayuda? Correcto, mira, el objetivo de la fundación es, ligando cómo venimos del seguro, que es el sector financiero, también estamos en el sector inmobiliario como tú, entonces tenemos experiencia en ver cómo la gente actúa, ¿no? Entonces, vimos que incluso, ya te digo, en nuestro caso, que es una zona incluso que está habituada a ese tipo porque en Valencia cuando llueve, llueve. Quiero decir, no ha ocurrido con esto, que hubieron muchísimos factores que no vamos a entrar porque no nos corresponde,
El caso es que yo, después de 36 años, luchando, porque es una lucha constante en los negocios, igual que tú, Claro. en el negocio tienes que luchar con los clientes y no sé si te pasa, como con los brokers inmobiliarios, como con las inmobiliarias, luchamos los profesionales, luchamos casi más en nuestro día a día, explicando lo que hacemos que el servicio que damos. No sé si te ha pasado. Bueno, yo realmente no, pero te entiendo. O sea, ¿Qué? no, nosotros luchamos más en las operaciones que llevamos porque realmente explicarlo es... Pero a lo mejor porque tú trabajas más con empresas, pero tú sabes que hay muchas inmobiliarias que la gente se queja de la comisión. En España nos quejamos de la comisión. Y entonces, y en los seguros se quejan del pago del seguro. O sea, pero todo el mundo se queja y nosotros llegamos a la conclusión que se quejan por desconocimiento. O sea, porque obviamente el servicio, o cuando van a un abogado y que les cobra por una consulta 70 euros y están 5 minutos. Claro. Entonces, al final, nosotros no tenemos una cultura financiera sana y a raíz de eso, yo por mi experiencia en seguros y los compañeros que estamos, siempre la gente no está adaptada a, por ejemplo, como los países anglosajones, a pagar una comisión o pagar un... Sí, no hay un entendimiento del valor real, ¿no? Correcto, porque no... Entonces lo ven como un gasto, pero no ven el valor que tiene, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, sí, no ven que, por ejemplo, un broker hipotecario es la llave para que tú puedas comprar tu vivienda. Claro, por supuesto. O la puedes comprar más barato, pues, pero la gente lo ve como un gasto. Siempre ven la parte del gasto, no ven la parte del servicio. Sí, del servicio, del valor. Claro, entonces, claro, después de muchos años de recabar información y siempre las quejas de los profesionales son las mismas. Es que yo me paso en seguros más tiempo explicando el concepto de seguro que lo que cubre un seguro. Y la verdad es que... la verdad que mal, ¿no? Es que pero... Y pasan los años y la cosa no cambia. Y ya como te digo, es que viene una dana, viene otra... O sea, lo normal es que en nuestra zona la gente estuviera súper mega asegurada. Y no es el caso. Ya. Y entonces creamos... Claro, por la cultura esta, ¿no? Al Claro, final, ¿no? Porque la gente no tiene una cultura financiera. Entonces la diferencia es que hay muchos... se confunde con educación financiera. Y educación financiera es la sabiduría que hay para invertir, o sea, a nivel de bolsa, inmobiliaria, oro, lo que sea. Y la cultura financiera es cómo utilizar y manejar el dinero en tu día a día. O sea, todo lo relacionado con el dinero, pero más cómo lo gestionas. Muy bien. O sea, cómo tú, por ejemplo, utilizas el dinero en tu día a día, en tu vida cotidiana. Claro, sobre todo nosotros vamos a enfocarnos en la parte más mental. Primero, para ayudar a los jóvenes, vamos a empezar, que no lo he dicho, como los primeros que nos ayudaron fueron los jóvenes, vamos a empezar con los jóvenes y todos los proyectos van enfocados a los jóvenes. Qué bueno. Porque son los que creemos que más... ¿Qué edad sería, más o menos? Nuestro target está entre 20 y 35 años más o menos. Muy bien. Que es lo que queremos hacer. Y después vamos a trasladarlo a gente necesitada o inmigrantes que vienen sin cultura ni siquiera del ahorro para que se vayan adaptando a el sistema español. Qué bueno. A los jóvenes vamos a hacer entrevistas de gente joven para fomentarlos y fomentar, por ejemplo, el emprendimiento, que entre la gente joven no está... Sí, es verdad que no tienen esa cultura más... No tienen su cultura, pero bueno, tú en los eventos vemos gente joven muy potente. Muy potente, sí, sí. Entonces, que tiene una mentalidad... Sí, ¿no? sí, ¿no? Y con una edad que dices, bueno. ostras, con 20 y pocos Sí, años... han creado un negocio, Claro. les funciona... Pues sí, queremos crear esa gente joven como referentes para enseñar a otra gente joven a que haga lo mismo o parecido, pero no tanto como lo que sale en internet, que hay gente que dice que haciendo flexiones y levantándote a las 6 de la mañana te haces millonario, pero más queremos tratar como haces tú, la parte más humana. Parte más humana del que ha tenido éxito, el esfuerzo que ha tenido, la constancia, la perseverancia. Sí, claro, el camino, ¿no? El camino, correcto. A llegar allí, ¿no? Que pues que no, la gente desde fuera no diga, ay, pues mira, qué suerte, ¿no? Has tenido. No. Y después trabajar mucho las emociones. Trabajar mucho las emociones para que a la hora de gestionar el dinero, la envidia, la codicia, la avaricia, el miedo, la indecisión, todo eso te sirve en tu día a día si trabajas las emociones
después puedes trabajar mejor el dinero. Hombre, por supuesto, claro. Claro. Crecimiento personal es la base Para la prácticamente inversión. todo. Sí. Pero la gente no lo tiene No, tan... no, es verdad, tan es en cuenta. cierto. Es verdad. Por eso vemos que la diferencia, nosotros en seguros hemos visto mucha gente que, y es muy lícito, que valoran unas cosas sobre otras porque no entienden muchas veces en el plano económico, intentas explicarlo y es agotador. Porque claro, tú tienes una mentalidad y yo te garantizo que lo he probado casi todo. O sea, he hecho cursos, he contratado coach, he hecho todo lo que te puedes imaginar, gestión del tiempo, todos los cursos que hayan por ahí en el mercado y la gente no. Entonces, a lo mejor tenía que pasar una dana, tenía que pasar una circunstancia o teníamos que estar muchos años para empezar a visualizar que si la gente tuviera una cultura financiera sana, los problemas cotidianos serían muchos menores cuando vienen a tu Estoy despacho. de acuerdo. Cuando viene a tu despacho, cuando de van a acuerdo. un abogado, cuando van a un PSI, Sí. un broker hipotecario. Sí. Es que la comisión de una Que inmobiliaria... debería ser asignatura en el cole. Ya, lo que pasa es que Sí, ¿verdad? que si fuera asignatura en el cole, yo creo que la gente sería más libre y entonces ya entraríamos en un tema más sociopolítico, que no interesa. Claro, no interesa, por eso no lo ponen, ¿no? En el Claro. cole. Esto lo hemos hablado muchas veces Claro. con los inversores, ¿no? Dicen, Claro, pero sin no debe embargo, interesar. es curioso porque tú, por ejemplo, nosotros en el sector que estamos inversores, tenemos esa cultura financiera, pero otros no. Y entonces lo que hay que ver también es, que es lo que nosotros tenemos con psicólogos, para ver cómo trasladamos a la gente joven eso, porque no es fácil. De hecho, es que lo más difícil que tenemos es cómo trasladar a la gente joven Claro. con la situación actual, porque claro, Claro. nosotros pasamos de los 50 y no tenemos ese miedo o esa ignorancia referente a aprender. Pero la gente joven no quiere, la gente joven, de hecho por eso están en redes sociales y nosotros vamos a entrar en redes sociales. Claro, qué bueno. O sea, ahora vais a daros de alta, ¿no? En Instagram, ¿no? En YouTube, en página web. Es un proyectazo, ¿no? Cuando empiezas y emprendes es muy bonito también. Bueno, yo había un momento que cuando estábamos hablando decía, hostia, es que esto puede ser la repera. La repera, ¿sabes por qué? Porque si conseguimos cambiar, aunque sea un poquito, y a un poquito de gente, la mentalidad para que sean más cultos financieramente hablando, ¿sabes lo que vamos a aportar? Que es una cosa curiosa, libertad. Por lo que, de hecho, es que el podcast que vamos a hacer lo hemos titulado Libres para la libertad. Porque creemos que lo que queremos fomentar es la libertad. Sí. Y además es un lema que es un lema de los mercedarios, que es un lema curioso y nos gustó. Y dices, ostras, es que ser libre es muy bonito. Hombre, la verdad es que tener la libertad financiera, por eso se le llama, ¿no? Lo que te hace ser libre realmente de tu tiempo, de poder dedicarte a proyectos que te gusten realmente. Eso es brutal. O sea, si tú tienes una economía estable y tienes unos ingresos pasivos y realmente tú puedes dedicarte a un proyecto que te guste, pues esa es la libertad realmente, ¿no? De tu vida, ¿no? Yo te puedo decir que yo me considero libre y por esto a lo mejor, esto es a lo mejor el propósito de la vida, que dices, a lo mejor venimos a la vida para algo y a lo mejor tenía que pasar una serie de circunstancias para poder llegar aquí, porque claro, trabajar a lo mejor de tan joven, decir, ¿y para qué? Claro. Muchas veces dices, ¿para qué? Y a lo mejor el para qué es, pues para compartir con la gente joven, de decir, es que hay gente joven que también trabaja. Nosotros tenemos conocidos que dices, ostras, es que con Sara, una chica que gestiona dividendo, 17 años. Brutal. O sea, gente de ENIA con 17 años. Brutal. Gente que está haciendo entrevistas con 20 años. O sea, sí. Hay cosas, ya, pero hay que dar reconocimiento a esa gente joven para que otros jóvenes, porque hay mucha, en la gente joven los criticamos, que si la generación de cristal, que si no valen, que si no tal. Pero tampoco les estamos dando nosotros herramientas o experiencias para poder abrirse. Claro, es que me parece muy... Lo que tú dices es como lo veo yo también. Yo, de hecho, yo tengo en mi equipo, tengo una persona que hace check-in, check-out aquí en Cataluña y es un chico que empezó conmigo con 20 años y es de una familia de inversores,
pero es una persona pues muy joven que tú hablas con él y claro, tiene clarísimo la inversión, ya ha invertido, ha comprado un edificio, es un emprendedor, ha hecho un montón de proyectos y digo, madre mía, me encanta la filosofía, la mentalidad. Es más fácil porque ha estado rodeado de la mente de inversión, ¿no? y de la mente de ahorro, porque él desde pequeño era como una hormiguita, tal. Entonces, me ha encantado conocer a perfiles así, tan jóvenes, que hacen tantas cosas y yo aprendo, vamos, me encantan estos perfiles porque digo, es que tienen toda la vida por delante, además pueden invertir y el interés compuesto le va a ayudar muchísimo, Sí, sí, sí. que cuanto antes empiece. Claro, con 20 y pico años, Imagínate, yo... Y hay muchos inversores míos que tienen 40, 50, y me dicen, ay, me he enterado de esto muy tarde, muy tarde. Y yo digo, bueno, tampoco es tan tarde, podemos empezar más tarde. No pasa nada, porque siempre no hay... Mi padre siempre dice, no es tarde, es que te des cuenta de que sea el momento tuyo y empezar, ¿no? Pero sí que me gusta mucho la juventud y que emprendan y que se arriesguen, porque es verdad que hay una parte, un sector de la población que no lo hace, es más, pues una mente más de, bueno, padre rico, padre pobre, ¿no? De la mente de la pobreza, ¿no? Pero hay otras personas que sí que emprenden, ¿no? Y que hacen... Yo qué sé, yo hablé con un chico que, bueno, se había emprendido, había puesto un negocio, le había funcionado muy bien, bueno, estaba haciendo una cadena, estaba delegando, tenía un equipo, y tenía 25 años, y yo digo, no me lo puedo creer, es que es algo, es muy chulo, muy admirable, ¿no? Y es muy chulo, la verdad que sí. Y encima de que es chulo, si te das cuenta, incluso egoístamente, ya te voy a hablar incluso egoístamente. Claro. ¿Por qué la gente mayor, o sea, la gente como nosotros, que somos de la generación del baby boom, ¿por qué no nos preocupamos de los jóvenes, como mínimo, para que nos paguen las pensiones? O lo que quede. Eso es más egoísta. No, es que hay que ser, mirándolo desde el punto de vista, dice, oye, es que aquí todo el mundo, a mí, yo, de lo poco que veo en medios de comunicación, de lo poco que veo, se le llena a la gente la boca con los jóvenes. Pero yo digo, pero nadie hace nada por los jóvenes. Ni en la vivienda, ni en el ahorro, ni en el futuro. Nosotros lo que queremos es darles herramientas para que, por ejemplo, para fomentar el ahorro, para que puedan comprar o alquilar una vivienda, que sepan cómo funciona y que sepan que lo que tienen que hacer, pues con nosotros, cuando teníamos 20 y pico años, pensábamos en comprar una vivienda y claro, ahora los de 20 y pico no piensan en una vivienda. No, ya, pero no pueden acceder, no pueden acceder. ¿No? Pero serán muchas circunstancias. Sí. Porque no se les transmite tampoco esos valores. Claro. Entonces nosotros en la Fundación Alfaceta lo que vamos a hacer es trasladar esos valores y sobre todo la del esfuerzo, la de marcarse objetivos. Hemos descubierto que la gente joven no se marca objetivos. No, ni la mayor tampoco. Ya, pero nosotros ya, la mayor es muy difícil. Los objetivos, yo muchas veces hablo con inversores y no se ponen un plan, no hay objetivos. Entonces es muy importante. O sea, yo de hecho, una de las preguntas de las entrevistas son, ¿crees que es muy importante ponerse unos objetivos y un plan en la inversión inmobiliaria? Siempre la hago, ¿no? Y es que es básico, ¿no? Porque, es básico. Claro. Aparte de marcarte los objetivos, marcarte el camino, hacer una planificación a corto, medio y largo plazo con los posibles... Sí, claro, como tener hablaba yo con mi consultora, tener una bolsita de imprevistos, ¿no? De decir, este dinero, tú imagínate, el piso no lo vendo o no lo alquilo, ¿no? Pues tener una base, un colchón, ¿no? Que digas, bueno, pues ante un imprevisto, como tú dices, oye, me puede resolver esta situación, no hay tan... Pero Ima, ¿has visto lo que has dicho? Tu consultora. Es que ya de entrada tú contratas a una consultora para que esa consultora te asesore a ti y tú puedas gestionar mejor. Claro, ahora otra persona le dice, no, es que a mí la consultora me vale tanto dinero y se le cruzan los cables y dices, uy, y gastarse ese dinero, yo prefiero, como tú, contratar una consultora, contratar un coach, no, porque en realidad porque lo amortizas, porque realmente la visión que pueda tener... O sea, al final tú cuando emprendes debes estar rodeado de un equipo de trabajo mejor que tú. Obvio. Mejor que tú. Y que sepa más que tú.
Obvio. Que es buenísimo esto. Sí, sí, sí. Delegar y que encima sepan más que yo. Digo, ¡guau! Tengo un vídeo que me ha Es salido la bomba. de eso. Ya, pero después ahí, por ejemplo, va la cultura nuestra, ¿no? La cultura judeocristiana de la que provenimos nosotros. Y sí que es verdad que también nosotros, yo pienso, eso estoy que es personal mío, que en España el deporte nacional no es el fútbol, es la envidia. Y entonces ahí, en el momento juega la envidia, que es una emoción un poco limitante. Sí que es verdad que eso que has dicho tú me encanta. A mí me gusta rodearme de gente que sepa más que yo. Claro. Pero no es tampoco que hay mucha gente que no lo cree así. De hecho, es que se sienten atacados. Yo, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con gente joven. Yo me encanta rodearme de gente joven que me aporte. Una chica, por ejemplo, la chica nos está ayudando en redes. Ayer mismo estaba discutiendo conmigo, o sea, un tema, y ella decía, porque yo decía que había que tener las preguntas, y ella me dice que no, tal, pero tiene 20 años. Y si vieras qué pasada, que me estuviera rebatiendo, pero rebatiendo con argumentos sólidos. Y al final llegamos a un entendimiento en ambas partes, y dices, es que eso es lo correcto. Claro. Pero tienes que saber que haya gente. A mí me gustaría ser siempre el más inocente y el más, vamos a decir, más burro de todos. A mí lo que me gusta mucho de la inversión es que no existe la envidia. Cuando entras en este networking, al menos yo me siento, ¡guau! Has hecho otra operación, qué chulo, me encanta, mira, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Entonces tú te alegras, yo admiro a la gente que me rodea, inversores, porque estás aprendiendo de cómo lo has hecho. Claro, no en plan, ¡jo! No, a mí me encanta jolín, ¿y cómo has llegado? Y me encanta y tal, ¿no? Explícamelo. Y más aún te ayudan. Oye, y si necesitas algo, y yo lo he hecho así. Pero yo, por ejemplo, considero que sí que hay, vamos a decirle, un poco de envidia sana. Yo considero que está la envidia tóxica y la envidia sana. Y que quieres lo mismo que él, pero que él siga creciendo, ¿no? Claro. Y te ayudan. Te ayudan, hombre, claro. Y te dicen lo que han hecho, lo que no han hecho. Y eso es bonito. Y después, eso es muy chulo. Cuando empieza a entrar gente joven, que ves que quieren saber y quieren crecer en el sector inmobiliario, dices, ostras, qué bonito. O sea, qué bien. Y las ideas son buenísimas, ¿eh? Sí. Porque son más de creatividad, de digitalización de las empresas, de negocios que a lo mejor acortan los procesos, porque yo veo, o sea, yo por ejemplo hice una entrevista a Ramón Molera, que la IA es brutal en el mercado inmobiliario, pero bueno, es como un internet, ¿no? Que nos va a revolucionar todo. Sí. Pero sí que es verdad que además por ejemplo, Ramón es que es muy joven. Creó una empresa, la vendió, ahora se dedica al inmobiliario, ahora está con un proyecto de IA, da consultoría, bueno, es brutal. O sea, por eso digo que a mí me gusta mucho y me gusta rodearme de gente que sabe muchísimo y que me puede dar tips para yo poderlos poner en mi vida a día, ¿no? Porque, pues yo que sé, automatizar un check-in, check-out, o automatizar, por ejemplo, los alquileres de habitaciones, contesta la IA por él, o sea, Sí. son cosas que dices, guau, eso, ¿no? Cuando éramos nosotros jóvenes... Es que también tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en otra época. De hecho, es que nosotros, por eso en la Fundación, lo que queremos hacer es que o sea, nosotros no podemos explicar y compartir nuestras experiencias, porque si yo le cuento mi vida a un chaval de 20 años, me dirá, pero tú me estás hablando, tú estás en otra órbita. Entonces, por eso decidimos crear referentes, gente que son como ellos, con un éxito, para que tomen ejemplo. Qué bueno. De hecho, que también estamos planificando para los próximos meses un evento que se va a llamar Jóvenes con Superpoderes, para cogerlos. Qué bonito el nombre. Sí, es que está un poco... Precioso. Claro, hemos cogido de Marvel la idea, porque de verdad tienen superpoderes. O sea, el chaval que con 20 y pocos años, el otro día, ¿te acuerdas? En el evento de Valencia, en el networking de Javier Argente, un chico con 26 años que factura 10 millones de euros, ostras,
Eso es un superpoder muy con chulo. 26 años. O sea, Sí. entonces... Y a Renturren Claro. es un coco procedimiento, o sea, empezó como con uno, pero supo cómo acortar los procesos y empezó uno, ya delegó, ya hizo estructura, bueno. Saben delegar. Yo, eso sí que me he dado cuenta también, los jóvenes empiezan jóvenes, pero saben delegar. Yo, por ejemplo, yo siempre cuando empecé, pues era ahorrarse el mínimo, no contratar, por hacerlo todo, el autónomo que lo hacía todo. Nosotros vemos que los jóvenes son más empresarios que autónomos. Sí. No, tenía muy claro. Es que yo creo que para crecer, para llegar a este resultado, tu estructura, tu mente, tus procedimientos tienen que ya estar como pautados y ya tenerlo como muy claro que es un negocio y que lo tengo tan claro que esto siga adelante y que voy a crecer en 3 años y voy a llegar a 10 millones de euros. Porque claro, si no, no llegas a ese resultado. Claro. Pero por eso, Bueno. porque es gente potente y encima hay herramientas hoy en día, hay mucha información y la utilizan. Por eso nosotros queremos a esos jóvenes que dicen es que no se puede comprar una vivienda, es que no se puede ahorrar, pues después de la fundación hay un chico que nos ayuda que tiene 27 años y creo que tiene 7, 8 pisos. Dices, ostras, o sea, si no se puede, porque puede. Qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Que si utilizamos y hablamos de eso, porque aquí denostamos a la gente joven, pero es que en la Dana los que vinieron fueron los jóvenes. No vinieron los mayores, ni vinieron ellos y encima desinteresadamente. Y muy ilusionados, ¿eh? Yo los veía allí que, ay, vamos a ayudar, qué bien que este proyecto para ayudar a la gente, o sea, porque ellos lo veían como natural, que tenía que ser así. Sí, porque... Ni duda, vamos. Yo pienso que en la sociedad española, voy a ir y que hay tanta división ahora, veo que hay como hay gente que necesita el jaleo, por ejemplo. X, no vamos a entrar. Hay otra gente que como que que les da igual. Ya, pero hay otra parte que necesita ayudar. Yo vi esa parte. Existe esa parte. Que es muy bonita pero después se trasladó ya a los mayores, a toda España. Y entonces, claro, si yo tenía un amigo, mi amigo que estaba en la oficina afectada y me decía, es que claro, porque había una discrepancia en seguros, ¿no? Porque nosotros también nos dedicamos a ayudar, claro, desde dentro, con lo que sabíamos. No te he preguntado, pero sí que te quería preguntar sobre los seguros en la Dana, ¿no? ¿Cómo afectaron? ¿Cómo ayudaste? Pues en la Dana, por ejemplo, lo que más afectó es que nosotros ayudamos, que había entre tú y mi amigo, porque yo decía, hombre, los clientes que están... Y me dio vergüenza, pero tenía una convención de los seguros que están... Una persona que está en el banco, yo no tengo por qué ayudarla. Yo ayudo a los que lo necesitan. Y claro, me dijo, Dorado, o sea, vienen toda España a ayudarnos y tú estás poniendo peros a quien ayudar. Y la verdad es que después me dio vergüenza de ese egoísmo mío. Bueno, pero luego, ¿ves? Ya lo cambiaste. Y nos pusimos a ayudar. Lo que vimos en la Dana, por ejemplo, es que los seguros, había mucha gente, pues un tanto por ciento importante, que puede ser en torno a un 20% sin seguro. Yo hablo de mi zona, que es la de Algemesí, y la Ribera, que es mucho, y en zona acostumbrada. Y después incluso vimos una cosa curiosa, que de los que estaban... Bueno, esto es menos curioso. De los que estaban asegurados, la mayor parte mal asegurados. Claro. Y después ya vimos... Te quería preguntar sobre eso, porque claro, habrá errores todos. No, mal asegurados de capitales, claro, que son lo que conlleva que cobres menos. Y después ya lo que nos sorprendimos, que me cuesta sorprenderme, pero me sorprendió, es empresas sin asegurar. Empresas que dices, bueno, un particular, tal. Claro. Y entonces por eso todo va a crear una fundación para fomentar la cultura financiera, porque cuando ves esas cosas dices, a ver, aquí falla el sistema, claro, no puede ser. Y de hecho es que un seguro, cuando la gente contrata un seguro, claro, un seguro es delegar tu riesgo en una compañía y delegas tu riesgo futuro. Y el nunca pasa nada, el no ser previsor, lo que conlleva es que cuando viene una catástrofe como esta, o algo serio, un incendio, una responsabilidad civil grave, claro, ocurra que si lo tienes mal asegurado, pues cobres menos. Porque el seguro, yo siempre he dicho que es muy democrático. Contra más pagas, más tienes. Ya. Y contra menos pagas, menos tienes. Y
Por eso la cultura financiera en España es pagar menos. De hecho, en el sector inmobiliario, yo siempre aconsejo que a la gente que tiene pisos alquilados, que ellos tengan su seguro propio, que sí que es habitual que lo tienen, de su piso, pero no solo el que te asegura el banco por obligación, sino que tú te preocupes de investigar si ese seguro del banco está bien hecho o no está bien hecho. Vale. Y más que bien o mal hecho es si está adaptado a tus necesidades y cubriendo lo que tú tienes, que es sobre todo la valoración, lo que es el capital que se pone de continente y contenido. Y después yo aconsejo también obligar contractualmente, que no se hace mucho en España, y no es una cláusula ni abusiva ni nada por el estilo. Además, es conveniente obligar al inquilino a hacerse un seguro de su parte, que es seguro de hogar, ¿no? Un seguro de hogar convencional, pero como inquilino. Porque si al inquilino le entra a robar o se quema, que ya pasó en Valencia, en las torres que se quemaron, ¿vale? El edificio que se quemó, hubo mucha problemática con los inquilinos porque no tenían asegurado sus bienes. Pero claro, el seguro del propietario no los cubre. Y después, para evitar rollos entre las responsabilidades civiles... O sea que lo que dices es muy interesante. Es decir, el propietario hace un seguro y solo está asegurando lo suyo, que sería la parte del edificio, más los muebles que tiene el propietario. Claro, si yo, por ejemplo, alquilo un piso, pero que no tiene muebles ni nada, estoy asegurando el continente, ¿no? El continente, el edificio. Correcto, sí. ¿Verdad? Vale. Entonces, si yo soy el inquilino, lo que estoy asegurando es el contenido. Correcto. Lo que pasa es que después, como en los seguros hay mucha casuística, después de la salud es de lo que más casuística hay, ¿qué pasa? Que tú el contenido... Puede haber muebles del propietario y muebles del inquilino. Entonces, el inquilino se hace un seguro y después también ocurren varias cosas. Cuando hay algún... Porque no se duplica, ¿no? A ver, sí se duplica, en algunos casos se duplica, pero en otros no. Entonces, yo, que soy de una mentalidad más conservadora, es preferible duplicar ciertos casos a que otros se queden sin asegurar. Porque claro, imagínate que ocurre un siniestro gravísimo. Explícame un poco el ejemplo de duplicidad y no duplicidad. Pues mira, duplicidad, por ejemplo, es si entran a robar, claro, pueden robar una parte del propietario y una parte del inquilino. Sí, por ejemplo, yo qué sé, si yo tengo una joya... Si tienes una joya, por ejemplo, en el del propietario no está asegurado, estaría en el del inquilino. Vale. Pero ahí sí que pues no hay duplicidad. Ahí no hay duplicidad. Pero, por ejemplo, en un daño por agua, que el inquilino se deje el grifo abierto, vale, tanto lo cubre el del propietario como el del inquilino. Vale. Pero claro, si tú eres propietario, interesa que de parte el del inquilino. Vale. Porque si no te va a subir a ti la prima. Entonces interesa que de parte el del inquilino. Después, el problema no es en lo que hay duplicidad, que la gente, volvemos a la cultura financiera. Sí. No es que, ¿para qué lo quiero si me cubre? Vale, sí. Bueno, pero es muy interesante tu visión en concreto. Claro, de decirme, no, es que es conveniente tenerlo. Claro, es que es conveniente. Claro. ¿Sabes por qué? Porque en un caso de un siniestro grave, sobre todo de responsabilidad civil, que la gente en España no es consciente, pero hoy en día pasa cualquier cosa y tú eres el responsable y tu vivienda es responsable. Entonces, si el inquilino puede incurrir en alguna responsabilidad y el inquilino no tener suficiente solvencia, puede darse el caso, porque es un poco más técnico, pero yo dejo en que puede darse el caso de que el perjudicado el propietario vaya a reclamar al propietario. ¿Y qué Por ejemplo, yo que sé, una maceta, ¿no?, que tengo allí en la terraza. Correcto. ¡Pum! Se me cae. Le doy a la cabeza a uno que pasa. A uno que pasa. Claro, eso es responsabilidad civil, ¿verdad? Es responsabilidad civil del inquilino. Claro. Que sí, que no es responsabilidad civil del propietario. Ya. Pero... Como no hay seguro, pero pasa si algo, ¿no? No tiene seguro, claro. Si tiene seguro el inquilino, es todo fácil. El seguro del inquilino paga al perjudicado y ya está. En el caso de la maceta está más claro, pero pueden haber casos que tú tengas una repercusión o que puedas tener una repercusión. Porque cuando se entra en un juicio, tú denuncias a todo lo que se mueve y veremos qué sale. Vale. Y entonces entras en una dinámica judicial que yo no la aconsejo. Entonces, por eso cuesta nada obligar al inquilino, porque encima es por su bien.
porque si ocurre algo con el de la maceta... ¿Has tenido algún ejemplo sobre esto? Sí, hemos tenido ejemplos de que en caso de que hay cualquier siniestro de agua, Vale. por el estilo, claro, el inquilino te dice, no, es que se me ha dañado esto. Ah, ya, pero Claro. tu seguro, no, es que yo no tengo seguro. Ah, pero es que el seguro del propietario cubre lo del propietario, no cubre lo del inquilino. A ver, podría cubrir el propietario lo del inquilino, pero también generaría problemas. Vale. Por eso, la forma más segura, más efectiva y menos conflictiva es el propietario se hace su seguro de su parte, continente, y si tiene mobiliario, de la parte del mobiliario. Es conveniente incluso que detalle en póliza qué parte del mobiliario es. Vale. Y después el inquilino, por su parte, se hace el seguro por los bienes que él tiene asegurados. Vale. Y la responsabilidad que él pueda tener esa vivienda. Te garantizas que en caso de cualquier siniestro, o bien lo cubre uno u otro, o se unen las dos compañías y cubren el siniestro. Muy bien. El problema es que haya un siniestro, que es el problema más grande, que haya un siniestro grave y el propietario pensándose... Claro, que el inquilino lo tenía, o que a él no le va a pasar nada, meterse en una vorágine de judicial. Entonces, es conveniente, por eso hablamos de la cultura financiera, incluso en el sector inversor, interesa que el propietario sepa los riesgos. Sepa los riesgos. Y después, que si él quiere no obligar al propietario, no pasa nada, es libre, pero que cuando ocurra algo, asuma la responsabilidad. Por supuesto, claro. Que en España somos dados a que cuando ocurre algo bueno, bien, pero cuando ocurre algo malo es culpa del vecino. Y dices, oye... Eso es verdad, eso es verdad. Sí, o sea, esto se evitaría pues en el contrato a poner una cláusula que el inquilino está obligado a asegurarse el piso. Con unos mínimos cuando se asegura una fábrica, una nave. Es un buen tip para nuestros oyentes. Es un tip que no se utiliza, encima hoy, en el sector asegurador. Es una cosa que se está haciendo, el inversor se garantiza esa tranquilidad y encima después también otra cosa importante, cuando hay un siniestro, te garantizas que si le tiene que subir la prima, le sube la póliza del inquilino y no te sube la póliza del propietario. Claro. O ahora que se está muy dado a que las compañías se están dando de baja pólizas, claro, si da la mala suerte que hay varios siniestros por lo que fuera, lo da la póliza del inquilino y el inquilino es realmente el que está dando ese parte, si le corresponde. Si es una cosa del propietario, por supuesto se da la póliza al propietario. Y te quería preguntar, tú eres como un poco asesor, ¿no?, en seguros. Es decir, no estás en un seguro en concreto. No, yo soy mediador de seguros y a mí me gusta asesorar, pero lo que te he dicho antes, a mí me gusta asesorar más en el concepto asegurador. Vale. Porque es lo que falta. O sea, seguros hay muchos. De hecho, es que nosotros en seguros nos dedicamos a clientes exclusivos, sobre todo pequeñas empresas y autónomos o gente que le da un valor al seguro. Muy bien. Porque realmente tiene una concienciación. Vale. Porque entrar en el seguro más económico al final es una batalla perdida. Porque seguros económicos hay. O sea, tú tienes particulares, inversores, ¿no? Sí, yo me dedico sobre todo a pequeñas empresas y encima ahora con la IA y tal nos estamos especializando más en seguros de responsabilidad profesional, seguros de ciberseguridad y seguros de directivos, que son seguros más, vamos a decir, más concretos y que normalmente la gente es que no se lo asegura. Cuando el de ciberriesgos, o sea, están entrando en todos sitios y cuando entran te destrozan. Nosotros en la asesoría, mi socio perdió, creo que fueron 15 kilos. Wow. Claro, es que todo el negocio de una asesoría son los datos. Si entran y te bloquean los datos, estás perdido. Pero porque te los secuestran y tienes que pagar, ¿no? Tienes que pagar o tienes que recuperar datos, volver a poner todo en funcionamiento y es un problema. De hecho, es que en las compañías de seguros están entrando en las empresas, lo que no se dice, obviamente, pero es un tema de futuro. Sí, es un tema que se toca muchas veces, la ciberseguridad. Sí, yo he ido a varios... Y encima no se le da la importancia que tiene y es que te bloquean una empresa. Claro. Porque hay muchas empresas que son datos y encima los seguros también aconsejan hacer copias de seguridad, hacer unos protocolos mínimos. ¿Y te aseguran un poco la información o cómo funciona? No, y te aseguran, aparte de asegurarte la información, te aseguran que en caso de que te entren,
cómo recuperar la información para volver a funcionar. O incluso, que hay varios tipos de coberturas, negocian con los hackers, porque después esto es un mercadeo. Van negociando y tal. Sí, no, es Qué que, fuerte. Sí, pero es que encima... Después, como el tema de los ocupas, ¿no? No, igual. Que negocias con ellos para Sí, que vayan. tienes que negociar, pero encima como vienen a nivel internacional, claro, está negociando con gente y es una cosa surrealista que no se da, no se quiere dar suficiente repercusión para no alarmar, pero claro, las empresas en España hoy están muy desprotegidas. Y volvemos a lo mismo, como no hay cultura financiera, los empresarios muchas veces se preocupan más del trabajo diario de su negocio, sea tema de hierro, sea tema de madera, sea tema de venta, sea tema de gestión, más que de pensar en los posibles riesgos. Es verdad, porque mira, yo cuando estaba en la grande empresa sí que había un departamento que evaluaba los riesgos posibles de la empresa y uno de ellos era la ciberseguridad, otro era, pues, por ejemplo, las estrategias de no llegar a una facturación o la inflación como podía, o sea, había riesgos de todo tipo, ¿no? O de, por ejemplo, responsabilidad civil, ¿no? Que pues te ponen una demanda y... Pero sí que es verdad que la pyme o los autónomos no se tiene tanto ese pensamiento, la verdad que sí. Pero no se dan cuenta, sí, pero... Claro, pero no se tiene ese pensamiento porque entre que no pasa nada, en que el día a día te lleva a tu trabajo, claro, yo a lo mejor, nosotros venimos en nuestro sector, los que nos juntamos, por ejemplo, ahí parece una tontería, pero que no es de seguro, pero que es, además, que nosotros fichamos mucha gente en la fundación solo por eso. Cuando tú tienes un negocio, llevar un control de los gastos, un control en una Excel, como Dios manda, ordenado, es fundamental. Claro. Pero es que hay gente que no tiene tiempo de eso porque... De hacer eso. Pero entonces, hoy en día hay gente que no sabe si gana o pierde dinero, por ejemplo. Claro. Y tú le preguntas a muchas empresas, pero ¿tú qué ganas? ¿O qué te cuesta la hora? Claro. Eso lo hablábamos con la consultora porque ella lo que te hace es una estrategia de precios para que tú seas rentable, ¿no? Con los costes que tienes habitualmente variables y claro. Entonces, esto en el camino te ayuda mucho en el emprendimiento, porque tú al final vas a poder delegar o vas a poder incorporar a personal en función de tu crecimiento y es muy interesante saber pues qué costes tienes, qué ingresos, qué beneficio, ¿no? De la facturación, tal. Claro, pues ya, todo pero, eso es pero interesante. es que siempre vamos a lo mismo. Sí, lo que claro, nosotros, ya te digo, vamos a enfocarnos primero en la gente joven. Pero si la gente tuviera más cultura financiera, los consultores tendrían más trabajo, los abogados tendrían más trabajo, las inmobiliarias tendrían más trabajo, todo el profesional liberal, vamos a decirlo, por nombrarlo de alguna forma, tendrían más trabajo y emplearían menos tiempo, porque, por ejemplo, con lo que yo te cuento de seguros o en una asesoría, hay muchas veces que se preocupan más del gasto que de lo que conlleva. Claro, tu mentalidad es una mentalidad abierta en los negocios, tienes una cultura financiera bastante sana, entonces, ¿qué pasa? Que eso te da a ver, pero si le preguntas a tu consultora, oye, vas a muchas empresas y ¿qué te dicen? Le dirán de todo. Yo, por ejemplo, en el tema fiscal, para mí, lo normal es que cuando haces algún movimiento importante en la empresa, antes de hacerlo, hablas con el fiscalista. Hablas con el fiscalista. Sí, claro. Y hablas con el abogado. No. Aquí se hace. Lo haces y y después vas al fiscalista. Y después el fiscalista te dice, ven, mira, tu socio, que es Hacienda, que no lo tienes contemplado como socio, lo haces. Yo, por ejemplo, nuestro trabajo, cuando me di cuenta de lo que pago Hacienda, tal, hice mis números y dije, aunque es triste, por la edad y por mi situación, a lo mejor digo, no me compensa tanto trabajar más y asumir más riesgos. Quiero ser más libre, porque si trabajas mucho más para cobrar un poco más, no te compensa, pero tienes que entender el sistema. Juan Ros dice que el sistema es el que hay y las normas son las que son. Juega con esas normas. A ver, yo cuando estuve en Level Up, Enrique Tomás decía que hubo un momento en el cual la curva, cuando él estaba emprendiendo, no ganaba, perdía. Pero él entendió que para poder llegar a donde él quería llegar, tenía que hacer ese procedimiento. En las siguientes tiendas ya ganaba. Y realmente la mayoría de emprendedores tienen tu forma de verlo, porque dicen, bueno, yo si pongo a más personas, ya delego,
pero la facturación no me va a subir exponencialmente porque no sube exponencialmente en función de las personas que ponga, en realidad hay un periodo en el cual no vas a ganar más, Claro. ni vas a facturar más, pero claro, ¿quién asume ese riesgo, ¿no? Pero ¿de verdad que voy a subir o no? O me voy a... Entonces, claro, la mayoría lo que hacemos es tender a lo que comentas tú, ¿no? Al final, pues tener más libertad y no tener tanto estrés y tanta... Ya, lo que pasa es que hay un problema que yo lo descubrí tarde y yo, por ejemplo, lo comparo con mi hijo. O sea, yo cuando digo, es que me gustaría que mi hijo no cometiera este error que cometí yo y tal. Y hay alguien que te dice, ya, pero él se tiene que equivocar por sí mismo. Y yo, que soy una persona egoísta y egoísta reconocido, digo, vale, pero si yo no digo que no se equivoque, pero que no se equivoque es lo mismo que me equivoco yo, ¿sabes? Bueno, le voy a evitar algo, ¿no? Que se equivoque en otras cosas. Claro. Nosotros ahora, los jóvenes, en la Fundación Alfaceta, lo que les queremos trasladar es que no se equivoquen en lo que nos hemos equivocado nosotros, que se equivoquen en otras cosas. En otras cosas. Pero que ya por lo menos, porque eso es lo que es el crecimiento. La humanidad va creciendo sobre los errores de sus antepasados. Entonces van creciendo. Nosotros lo que necesitamos es que la gente crezca, pero por el bien de la sociedad. Sí, sí. Porque si los jóvenes no crecen, la sociedad no funciona. Y nosotros les estamos dejando un legado a los jóvenes bastante complicado. De hecho, es que nuestros padres nos dejaron un mejor legado que nosotros estamos dejando a nuestros hijos. Y no es justo. Muy bien. Oye, me ha encantado tenerte. Bueno, muchas gracias por estar por aquí. Seguro que nos vamos a ver en próximas entrevistas. Ha sido un placer y estamos en contacto seguro porque vamos a hacer más cosas. Entonces, despídete. Exacto. Y muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues oye, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y ya sabéis, si queréis poner ahí vuestros seguros y vuestros riesgos, ahí tenéis que tener en cuenta pues lo que ha dicho Dorado, ¿no? Para no tener estos errores y esta mala praxis, asegurar vuestros pisos de inversión. Un abrazo, que vaya muy bien.